Dios bendiga, bendiciones en este día para cada hombre y mujer de Dios en cada país, en cada ciudad, en cada nación que se encuentren. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazareno. Estaba estudiando la historia y le he estudiado muchas veces en Jueces 6, donde Dios llama a Gedeón, donde el pueblo de Israel estaba de una manera escondido en cueva, en taberna, por causa de los madianistas, porque cada vez que ellos sembraban, venían los madianistas y devastaban la tierra y no le dejaban qué comer. Pero un día se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón, hijo de Joán, y le dijo: varón esforzado y valiente. Y ahí comienza a hacer una conversación con él, y empezaron a hablar, y él le dijo: pero ¿dónde están las maravillas que nuestros padres no han contado? ¿Dónde está lo que ha acontecido? Pero viendo la historia bien, me detuve un poco y me di cuenta que el problema del pueblo de Israel no era los madianitas. Los madianitas venían como langotas y devastaban la tierra, no dejaban que comer el fruto, no dejaban nada. Pero me metí en profundidad en la historia y me di cuenta que el problema no era el pueblo de enemigo, el pueblo que devastaba la tierra. El problema estaba en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel cada vez que pecaba, Dios lo entregaba en manos de los enemigos. Y ese era el problema que había, que el problema no era que los madianitas devastaban la tierra. El problema era que había un temor hacia los madianitas por causa de lo que hacía el pueblo de Israel. El problema del pueblo de Israel nunca fue los madianitas. El problema siempre fue el pecado del pueblo de Israel. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces de usted, hombre o mujer de Dios, ¿sabe cuál era el problema que tenía el pueblo? Era que el pueblo viera pecado pero no quería arrepentirse. Ese es el problema que tiene el pueblo hoy en día. ¿Sabe cuál es? No es la economía. El problema de hoy en día no es la pandemia. El problema de hoy en día no es el sistema. Es que muchas veces hay gente ahí que siguen cometiendo pecado, siguen pecando, pero no se arrepienten. Han cometido pecado toda su vida, pero no han pedido un minuto, no han parado 5 minutos a dedicarle a Dios un momento para pedirle perdón por causa de lo que están haciendo. Eso es lo que está pasando muchas veces, incluso hasta en el pueblo de Dios. La gente no quiere pedir perdón, incluso hasta en el pueblo de Dios. La gente no quiere arrepentirse. El problema del pueblo de Israel nunca fue los madianitas, nunca fueron los filisteos. La Biblia dice que cada vez que el pueblo pecaba, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. El libro de los jueces se derride mucho en eso. Y cada vez que el pueblo clamaba, Dios le enviaba un libertador. El problema es que el pueblo no está clamando. El problema es que el pueblo no está reconociendo que tiene que arrepentirse. Ahí es donde está el error de mucha gente que no quiere pedir perdón. El pueblo no quería arrepentirse, el pueblo no quería pedir perdón al Dios del cielo, el pueblo no quería humillarse. Ese es el problema hoy en día muchas veces. El problema no es la pandemia, el problema no es que esté el mundo siendo golpeado, el problema es que la gente está provocando lo que está pasando y no quiere arrepentirse. El problema es que la gente es la causa del problema y no quiere pedir perdón. Ahí es donde está el problema más grande, que la gente no quiere pedir perdón. Nunca fueron los madianitas el problema, siempre fue el pecado del pueblo de Israel. No quiere usted decir que Dios, acusar a Dios de lo que usted está pasando y usted hacerse el inocente. Usted como hombre y mujer de Dios debe reconocer que nosotros somos la causa de lo que está pasando. Nosotros hemos provocado todo lo que está aconteciendo. Desde el Génesis el hombre viene dándole la espalda a Dios. Desde Génesis 6, capítulo 5 dice que le dio a Dios en su corazón ver creado al hombre. El hombre es la causa de todo el problema. Cuando el hombre comete el error, comete el pecado, aún así se comienza a justificar y no se arrepiente. Desde Adán y Eva viene el hombre justificándose y no viene buscando la forma de arrepentirse, no viene buscando la forma de pedir perdón. Desde ahí el hombre viene provocando la situación adversa. Desde ahí el hombre viene provocando lo que está aconteciendo. Pero desde ahí el hombre viene demostrando que no quiere arrepentirse, demostrando que no quiere humillarse, demostrando. Nadie quiere que lo reprendan, nadie quiere que lo corrijan. La gente quiere justificarse todo el tiempo. Cuando Dios vino y le preguntó a Adán, el hombre quiso justificarse. Por eso fue que Dios le tuvo que hablar con Gedeón y le dijo: derriba el altar de acera, el altar de Baal que hay ahí. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que cuando hay algo, un problema, tiene que levantarte y derribar el altar contrario que se ha levantado en contra de Dios. Ese es el problema que hay. Pero el pueblo aún así, cuando le llevan la palabra, le da la espalda a Dios, se levanta en contra de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Gedeón derriba el altar, el pueblo se levanta para matarlo. Tuvo que levantarse su padre Joán y le dijo: pero si Baal es un Dios, que pelee él, pero no pelee el pueblo por Baal. O sea, pero eso veo positivo, que el pueblo desistió de querer darle muerte a Jeroboam.
a Gedeón por causa de destruir su altar. Pero hoy en día, cuando tú le dices a la gente que la idolatría trae maldición al pueblo, la gente quiere quitarte la cabeza, quiere matarte por causa de una realidad que tú estás diciendo. Bendiciones para cada hombre y mujer donde quiera que se encuentren.